Y bueno, con Grace tuvimos hace un par de días un space en Twitter en donde estamos analizando los posibles escenarios, ¿no? En medio de este juicio político, decíamos que quizás no sea probable el de la muerte cruzada, porque el presidente en su alocución no mencionó nada acerca de esto. Y bueno, se dio el escenario que no imaginábamos, Grace, todo puede pasar en la política. ¿Cómo vemos este día después de la declaratoria de este decreto de muerte cruzada? Bienvenida y le escuchamos. Buenos días, querida Verónica, qué maravilloso volver a encontrarnos en este espacio. Un saludo fraterno desde la fría Cuenca a quienes sintonizan Radio Sucesos ahora en la mañana. Efectivamente, el Ecuador tiene dos maravillosas características. La una, que todo puede pasar, que la política es inverosímil, y lo segundo, que es el único país que revive cadáveres políticos. Así que creo que Así son es, de ahí las por dos. ahí escuchaba nombres como el de Jaime Nebot, ¿no? Que ya le ponían quizás como un posible presidenciable, no O sabemos, de pero Alvarito Noboa, que también la gente Alvarito está no hacía hasta había un ansiosa. meme, ¿no? Que decía, ahora sí les doy la última oportunidad. Pero bueno, Así más allá mismo. de los memes, la situación política es real y es preocupante, Grace, amigos. Y bueno, el mandatario Guillermo Lazo dio este decreto de muerte cruzada. Quizás él estaba seguro que la confrontación política con el legislativo iba a seguir, estaba lejos de terminar. Aún así, él se hubiese salvado de este juicio político, pues la cosa estaba difícil con la Asamblea y bueno, él tomó esta decisión, disolvió el legislativo y ahora qué, Grace, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles retos tiene ahora el Ejecutivo con este gobierno que en realidad se convirtió en un gobierno de transición, ¿no? Sí, a ver, lo primero, mi querida Verónica, es enviar un mensaje de tranquilidad a la gente. El Ecuador está herido, la clase política está herida y les ha puesto a correr, evidentemente, el presidente Lazo a todos los partidos políticos. Sin embargo, hoy el ecuatoriano, la ecuatoriana está conmovida, está consternada, está en modo muerte cruzada, conmocionada, pero sobre todo está preocupada del presente y del futuro del país. Creo que hay que hacer una reflexión y entender el momento político desde la vida de la gente. Ya muchos, los consultores y los analistas, hablamos de las tácticas, de las herramientas, de cuál fue la estrategia de la comunicación, pero creo que es necesario hoy que el Ecuador tenga una verdadera reconciliación nacional y que evidentemente el momento lo podamos aprovechar, hacer de la crisis una oportunidad. Entonces, lo primero, enviar un mensaje de tranquilidad, que como tú lo dices, acertadamente se ha convertido en un gobierno de transición y que esperamos que a las nuevas autoridades a las que se vayan a elegir lo podamos elegir sin cometer estos errores del pasado. Lo segundo, evidentemente, la política es cambiante. Vimos a un presidente el día martes, vimos un presidente diferente el día de ayer en la mañana y vimos a un presidente diferente el día de ayer en la noche en la entrevista con Ana María Cañizares. Enviarle un saludo grande, creo que ha sido una de las grandes periodistas que tiene este país, pero sobre todo que logra hacer una entrevista en donde saca a otro Guillermo Lazo del espacio, ¿no? Dos cosas que para mí me resumieron la entrevista de ayer y que me tiene clarísima. Ujú. La primera, que Guillermo Lazo iba a ser restituido en la Asamblea Nacional. Eso era claro, por el número de votos había creo que la discusión. Sin embargo, lo que era claro es que íbamos a tener una censura y una destitución a un presidente de la República. Por eso él toma esta decisión Así es, estaba a que tres yo votos de ser destituido, ¿no? exactamente, como yo siempre dije, es la más dolorosa, la más complicada y que le trae más inestabilidad al país, ¿no? Hablando del tema económico, las rentas han bajado, el riesgo país, hablando de la sociedad, el ánimo de la gente, el pesimismo, ya lo dijo Pedro Donoso, 8 de cada 10 personas ya no sabe cuál va a ser el presente y el futuro, se siente pesimista ante sus autoridades, ante lo que podría pasar, ante la coyuntura actual del país, pero sobre todo a los partidos. Primero les pone a correr, segundo creo que, y ahí discrepo con el presidente en su entrevista ayer, el más favorecido y quien es la primera fuerza política en el Ecuador claramente es el correísmo. Y hoy no se está debatiendo si acepta o no la muerte cruzada. Creo que la mayoría de los partidos lo han hecho de manera frontal y muy digna. Pero el problema es que evidentemente ya para el correísmo están viendo quiénes serán las figuras. ¿Será Rabascal? ¿Será Arauz? ¿Será la propia asambleísta Verónica Veloz?
que ha demostrado de alguna forma, evitando los ismos, ¿no? Los correísmos, el anticorreísmo, ha sido una figura, un liderazgo femenino que ha afrontado uno de los casos de corrupción o presuntos casos de corrupción como el peculado más grandes de la historia del país. Bueno, hay que verse, sobre todo en estos 3 meses en los que ya prácticamente empieza a correr el cronograma electoral y las campañas, y bueno, los partidos y movimientos políticos tienen que ponerse las pilas, Grace. Ahora, esta situación a la que hemos llegado, porque hemos tenido también, bueno, aparte del gobierno del presidente Lazo, que no ha sido el mejor en realidad, pero también la Asamblea nos ha dejado mucho que desear en todas sus actuaciones, y mucho se dice de la responsabilidad que tienen, Grace, los partidos, los movimientos políticos de no tener una responsabilidad de formar cuadros que sean idóneos para esos cargos. ¿Qué podemos esperar ahora que en unos 3 a 6 meses máximo estaremos otra vez en las urnas y eligiendo a quién? A los que fueron destituidos en esta asamblea, a los mismos cuadros poco preparados. ¿Qué podemos esperar entonces? Lo que hay que tener claro es que se ha destituido una Asamblea Nacional, mas no se ha censurado. Ellos pueden volver a Sí. lanzarse, pueden buscar una reelección. En muchos casos, como el de Esteban Torres, ya no será posible porque evidentemente ya viene 2 periodos seguidos, que son casos digamos, muy diversos, pero lo que está claro es que ellos pueden volver a ser reelegidos. Lo segundo, de nosotros desde la consultoría, desde los estudios que hacemos, hemos analizado la baja sintonía que tienen hoy los partidos y la baja de credibilidad y la institucionalidad de un sistema de partidos. Tenemos 284 partidos en el Ecuador y ni el 5% de esos cuadros hoy le invierten a la formación política. Le invierten a la formación de nuevos cuadros, a la integración de mujeres, a la integración de jóvenes, tal como lo establecen los Ujú. códigos de la democracia. No que evidentemente si llegan unas elecciones planificadas, se ponían a correr y a buscar a cualquier cuadro para que puedan rellenar la papeleta, hoy en menos de 6 meses, en 45 días, será mucho más complicado este escenario, ¿no? Y eso es lo que les tiene, lo que les tiene a los partidos políticos preocupados. Por ejemplo, la Izquierda Democrática y a Pachacuti les toman un momento de división partidista, donde hay una división interna de estos dos partidos que no han logrado superar ni del lado del gobierno ni en contra del gobierno. O sea, no hay una idea o una ideología o un pensamiento partidista que logre unir a personas de diferentes pensamientos, por decirlo así. Y Pachacuti evidentemente tiene un plus que ya ha logrado conformar un solo frente unificado, Pachacuti y la CONAI, al tener a Guillermo Churuchumbi. Sin embargo, no sé si Pachacuti tenga los cuadros, no sé si Leonidas Sisa será capaz de lanzarse para estos 2 años y no para los 4 que él tenía, que venía preparándose Claro. para el 2025. Y evidentemente el partido de gobierno sin músculo político y ya fue una evidencia, primero que en las seccionales no había personas que quieran correr por el partido de gobierno y lo segundo, la gran derrota de la consulta popular. Todo esto hemos vivido y bueno, lo que se viene en estos meses va a ser complejo, sobre todo con estos cuadros que tendrán que poner los partidos, los movimientos políticos. Muchos quizás revivirán los cadáveres políticos, como mencionaba Grace, ¿no? Figuras que, bueno, ya pasaron, pero que quizás vuelvan. Y todo eso puede pasar en estas próximas elecciones. Ahora, Grace, mientras tanto, el país y los problemas del país, de la gente, el hambre, la inseguridad, siguen, los problemas de la gente siguen y bueno, poco importan estos procesos políticos, de estas coyunturas específicas, porque en realidad, más allá de los intereses de los partidos, de intereses personales, poco han hecho quizás por solucionar esos problemas de la gente, como usted mencionaba al inicio de esta entrevista, por conectar con la sociedad, con sus demandas. Ahora quizás el presidente Lazo tiene una oportunidad en medio de esta crisis de poder gobernar. ¿Usted cree que pueda escuchar finalmente las demandas de la sociedad y hacer un gobierno de transición que pueda atender justamente esas necesidades? Repito, ayer en la noche en la entrevista de CNN vi un Guillermo Lazo diferente, apegado al guión, con las palabras justas, no
contradiciéndose de alguna forma, mantuvo el relato y la narrativa. Según él, ha tenido ya una reunión con el equipo de gobierno, ha tenido una reunión ya con los ministerios de gobierno para ver cómo va a avanzar. Él piensa en una reelección. Ya lo dijo Carlos Gijón en un tuit de ayer. Entonces habrá que ver con quién se enfrenta. Lo que está claro por ahora en números es que el correísmo sería la primera fuerza política y habrá que ver si el movimiento indígena, a pesar de todos los conflictos que tienen, logra meterse en una segunda vuelta, ¿no? Está Claro, claro también que el tendría que presidente lidiar Lazo, con la figura de Yacu, ¿no, Grace? Porque Yacu se evidentemente, separó de Pachacuti, hizo una coalición con Gustavo Larrea, y no sabemos quiénes más se unan en esta coalición de izquierda, de corte izquierdoso, pero también está esa figura que le dio justamente muchos curules y espacios a Pachacuti. lo que sí está claro es que la mayoría de los partidos no sacará ese número de asambleístas y que conformaron una bancada. Habrá muchísima dispersión. Nosotros ahora en la consultora con el equipo de mujeres estamos preparando un análisis amplio, primero de los cuadros presidenciales, segundo de los cuadros de mujeres presidenciales, porque lo único que tenemos claro es a Cristina Reyes. Tenemos a Freile, tenemos a Otto, que probablemente vaya con Suma, tenemos a Herbas, que ya ha hecho acuerdo con Avanza, tenemos a Yacu, que nuevamente divide al movimiento Así indígena es. con democracia, sí, pero ¿qué pasa con las mujeres en el país? Y lo tercero es, evidentemente, ver la dispersión que hoy tendrán los partidos políticos. La gente ya no cree en sus partidos, y mucho menos después de esta dura tarea que nos demostró la Asamblea Nacional. Del Ejecutivo, por lo general, los presidentes, salvo en el 2008, 2009, que Rafael Correa salió con un alto grado de aceptación, 50% ya cuando no podía reelegirse, pero Lenín Moreno sale con el 16% de aprobación de su gestión al terminar su mandato. Guillermo Lasso tenía cifras de menos del 10%. Y empezó con Entonces cifras habrá que ver altas. evidentemente primero, cuál será su gestión en estos máximos 5 o 6 meses. No estar pendiente de cuáles serán las leyes que apruebe, que obviamente la Constitución es clara, tiene que ser netamente en materia económica. Y nosotros como ciudadanos y la clase política tendrá que estar pendiente de que no se aprueben leyes en regresión de derechos. Por ejemplo, leyes en el tema del IES, leyes en reformas laborales, que evidentemente eso la Constitución te dice que no puede ser, ¿no? Y que la Corte Constitucional tiene un gran papel de representación de la ciudadanía en eso, y ver cuál será la ejecución presupuestaria y cuáles serán las acciones que hará Guillermo Lasso para recuperar su credibilidad y mejorar en algo su gestión. Lo que sí está claro para mí, que reelección como tal no habrá. Es complejo, ¿no? Pero bueno, hay voces que podrían pensar se queda así y en esta política loca y si es que hace una buena gestión, quizás no sea tan descabellado pensar en ello. Amigos, son las 7:35, conversamos con Grace Jiménez, consultora política. Estamos analizando el día después de este decreto de la muerte cruzada y también el panorama, cómo se avisó el panorama político que ya tendríamos los ecuatorianos, como mencionamos, en 3 a 6 meses máximo, ir a las urnas, elegir un nuevo presidente para hasta el periodo 2025, en donde tendríamos que nuevamente volver a las urnas. El caso es que, bueno, es una gran responsabilidad que tienen ahora los movimientos y los partidos políticos de poner cuadros idóneos. Ahora, Grace, mientras eso pasa, mientras se preparan los partidos, movimientos para elecciones, ¿qué puede pasar en las calles? Había voces de preocupación de que se puedan generar protestas sociales y el temor, obviamente, de que estas protestas sociales se tornen violentas como las vividas hace un año, justamente en junio de 2022, como las vividas el octubre del 2019. CONAI ha advertido con mantenerse vigilante, pero se ha cuidado en no llamar a las protestas. ¿Cómo vemos ese anuncio de Leonidas Isa? Nos mantenemos vigilantes, no llamamos a protestas, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo entenderlo? A veces río para no llorar, ¿no? Ayer veía una declaración de Leonidas Issa en Twitter donde decía, si hay una ley que va en contra de los ecuatorianos, iremos a movilización.
Ya me parece que está siguiendo en segunda cola los grandes errores que cometió Guillermo Lasso al de hablar de muerte cruzada más de 12 veces en un periodo de 2 años, y de Leonidas Issa ese intento de querer generar conflicto o polarización con una llamada a la movilización. Recuerdan ustedes que meses atrás le dijo al presidente Lasso que si convocaba a la muerte cruzada íbamos a tener calentamiento en las calles. Después dijo que no. Evidentemente, después dijo que no, entonces él también sigue en la segunda cola de lo que diría Pedro Donoso, la crisis reputacional y la identidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, y mucho más cuando eres un actor importante en donde la gente de alguna forma confía en ti, ¿no? Él es el segundo referente para una carrera presidencial según las encuestas de Santiago Pérez. A ver, yo creo que ese sector es el que nos estaba faltando de alguna forma en la coyuntura, que son las calles. Ayer yo, que estaba en la ciudad de Quito, sentía incertidumbre en la gente, sentía intranquilidad, pero también algunas vías cerradas por parte de los movimientos sociales, del Frente Popular, de la UNE, de los trabajadores, que evidentemente es una reacción normal ante una decisión, como yo lo planteo, y iré hasta la muerte cruzada con este concepto de que es la más perjudicial para el país, porque te pone en congelamiento económico, social, político, institucional, partidista, electoral, los próximos 6 meses, ¿no? Bueno, electoral no, porque ya vienen las elecciones. Pero, y ahora, evidentemente, para mí todavía el movimiento indígena, producto de este fraccionamiento interno que tiene, no tiene la capacidad aún para convertir hoy al Ecuador en un octubre del 2019. Lo que sí tenemos claro nosotros en las mediciones, un poco de sentimiento de la gente, es que un octubre del 2019 es muy difícil que se repita. Puede repetirse un junio, que fue igual de complicado y que obligó al gobierno a hacer unas mesas de diálogo, pero hoy los partidos políticos se van a dedicar a buscar sus cuadros, a poner las mejores referencias para que lideren las listas, y a buscar a quién van a apoyar al gobierno nacional. ¿Quién van a apoyar a que llegue, mejor dicho, quién van a apoyar a que llegue al sillón de Carondelet? Eso es lo más importante el día de hoy para los partidos políticos. Así que creo que es probable que no haya un calentamiento de las calles más allá de lo que se vio ayer, y más allá de lo que ya hemos visto en reiteradas ocasiones de Leonidas Issa. Bien, estamos pendientes de todo lo que suceda, y Grace, quisiera terminar esta entrevista con una pregunta. ¿Qué lecciones nos deja todo este proceso de juicio político que culminó en esta declaratoria de muerte cruzada? Lo primero, el papel importante de los medios de comunicación. Recordemos que esta investigación, o gran parte de la investigación del juicio político, fue gracias a una investigación de un medio digital. Y eso también habla del papel que tienen los periodistas, de que tienen los medios de comunicación hoy. Octubre del 2019 nos enseñó el poder que tienen los medios digitales, los medios comunitarios. Ya no son los grandes medios quien hoy tienen el protagonismo, sino los medios digitales, que también están incidiendo, que también hacen política y que también alzan la voz. Entonces es importante el papel de los medios de comunicación y de la investigación. Lo segundo, que el asambleísta que represente una provincia, al ser la primera voz del poder del Estado, y al ser la voz ciudadana, tiene que representar los intereses de la provincia. Por ejemplo, en el Azuay teníamos 5 asambleístas, de los cuales 3 estaban a favor de la censura y del juicio político del presidente, y 2 ausentes. En una provincia donde 8 de cada 10 azuayos están en contra de la gestión de Guillermo Lasso. Entonces, el papel de cada autoridad es representar a la ciudadanía, es la participación política de la ciudadanía a través de una autoridad. Entonces, hay que tener muy en cuenta a quienes vamos a elegir en esta elección no anticipada, una elección extraordinaria para terminar el mandato 2023-2025. Y lo tercero, que el ecuatoriano y en general el ciudadano en el mundo necesita soluciones a sus problemas más latentes, necesita respuestas claras a lo que vive. Yo siempre digo, y no me cansaré, y perdónenme si soy retórica, la gente habla de lo que vive, no de lo que siente. Y si vive en un país
que no tiene seguridad, no tiene empleo, que sus hijos no fueron no tuvieron educación, no pudieron ir a la universidad y van a migrar en condiciones infrahumanas, no es un Estado de Derecho. Y quien hoy se siente en el sillón de Carondelet tiene que entender que primero el Ecuador necesita una reconciliación nacional, necesita inversión social y necesita recuperar el Ecuador para poder tener días mejores. Ya no sé si para mi generación o la generación de nosotros, Verónica, que ya ha Así vivido es. y hemos vivido nuestra primera muerte cruzada, pero sí para las que vienen. Creo que nuestros hijos, los niños, las niñas, hoy necesitan que un Estado les cuide, les proteja, les garantice y que no sean presa fácil del crimen organizado. Importante ese mensaje. Gracias, Grace, por estar con nosotros. Grace Jiménez, consultora política, a esta hora en Radio Sucesos. Gracias por estar compartiendo este espacio.